Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Bueno, mi nombre, ante todo, buenos días. Mi nombre es Armando Galvez Chávez, sexo masculino, tengo 54 años, nací el 19/12 del 70 y tengo de instrucción universitaria. Bien, empezamos con las preguntas. En primera tenemos, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, te comento que cuando Fujimori entra como una alternativa para ayudar a salvar al Perú. Veníamos de un problema económico fuerte, ya que el gobierno de Alan García nos había dejado prácticamente en la ruina. Adicional a eso, en temas políticos, teníamos temas como el terrorismo que teníamos que solucionar de manera urgente porque realmente estábamos bien complicados en el Perú. Esos eran los principales retos que tenía Fujimori y el otro gran reto que tenía es darnos el gran salto al tema de las plataformas digitales que en ese tiempo no las teníamos. Como ejemplo te ponía, nosotros para atender teléfonos pasaban 15, 20 años. Cuando llegó Fujimori a los 2 años, llegó Telefónica y nos colocaron teléfonos a casi todos. Ok, en segunda tenemos, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Las medidas que tomaron fueron realmente medidas acertadas porque necesitábamos de un shock, ¿no? Se llamó el Fujishock. Más o menos para que tengas una idea, cuando tenías 100 soles y podías comprar una caja de leche y al día siguiente que pasó el Fujishock, esos 100 soles no compraban ni un pan. ¿No? Tuvimos como 2 meses de incertidumbre, nos golpeó muy duro, pero creo que era necesario esa medida para poder dar el gran salto y empezar a ver el crecimiento del Perú. Ok. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Hubieron varios temas, ¿no? Lanzaron ollas comunes, empezaron a trabajar el tema de educación, ¿no? Eran planes, si bien cierto, estructurados, pero también en el camino se fueron disipando, ¿no? Pero yo creo que la parte de crear más colegios fue lo más asertivo que hicieron y las ollas comunes que habían en todos los distritos más complicados ayudaron mucho a paliar ese Fujishock que tuvimos al inicio. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Yo creo que las medidas que tomaron fueron las correctas. Crearon un grupo de inteligencia que se llamaba el GEIN. El ejército empezó a tomar las zonas donde ellos ya se habían apoderado, ¿no? Con benevolencia de los anteriores gobiernos y empezaron a atacar efectivamente ya la raíz, ¿no? El problema era todo, pero empezaron a atacar la raíz, empezaron a hacer un seguimiento mucho más efectivo que dio sus frutos, ¿no? Porque llegamos a tumbar a las cúpulas, ¿no? Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Eh, ¿Qué te puedo decir? A ver, en ese aspecto yo tengo de las dos. O sea, en una te puedo decir que sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque también el problema del Perú nace por el tema de educación. No tenemos mucha educación, ¿no? Casi cero en educación. Entonces, en las partes más alejadas, las chicas pueden llegar a tener, las mujeres, perdón, pueden llegar a tener 3, 4, 5, 6 hijos sin ningún control, ¿no? Pero se debió hacer de otra forma. Esa es la otra contraparte. No se debió de hacer de otra forma, no mintiéndole a la población, porque lo que ha generado es que muchas de esas personas que no tenían hijos no han llegado a tener hijos, ¿no? Y creo que ese es el sueño de toda familia, tener hijos para poder dejar descendencia. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Mira, yo te voy a dar dos aspectos. O sea, el gobierno de Fujimori los primeros 5 años fue un gobierno donde puso en regla el país. De ahí, como todo gobierno, se empieza a rodear de personas que realmente
ya no quieren que el país crezca, sino ellos quieren hacerse dueños del país. Entonces, una de esas personas fue Vladimiro Montesinos, que empezó a fungir de asesor de Fujimori y le empezó a decir que él podía gobernar entre 15 y 20 años tranquilamente controlando la prensa, ¿no? Y la prensa servil en esa época pues se agachó y prácticamente por un fajo de dólares entregaron las líneas editoriales. Si me parece que era correcto, no era correcto, pero tampoco nadie salió a decirle, oye, estas no son las cosas que debes hacer. Eso pasó después de 4 o 5 años, cuando ya esto ya tenía una raíz, ya había dado sus frutos. Entonces se nos hizo más complicado combatir ese tema de la prensa nacional. Ok. Y por último, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Es que no solamente fue un tema de ¿cómo te puedo decir? Un acto, fueron varios actos, ¿no? Uno de los actos fue este tema de comprar a la prensa, empezó a controlar el Poder Judicial, empezó a controlar el Jurado Nacional de Elecciones, entonces ya no tenía control, esto se había salido de control. Entonces, si bien es cierto, tenía una parte de la población que sí lo apoyaba, tenía ya la otra parte que se había vuelto encarnizada, ¿no? Y eso lo llevó definitivamente a la marcha de los 4 suyos, cuando en unas elecciones que había ganado Toledo, apareció como ganador él, ¿no? Y eso hizo que esto se prendiera y las cosas se salieron de control, ¿no? Que si le fue beneficioso al país, creo que la forma como salió no fue beneficiosa, porque tampoco dejó un gobierno tan sólido. El gobierno de Toledo entró, solamente fue un continuismo, y así han venido sucediendo durante todos los años. Eso es básicamente lo que sucedió. Ok, muchas gracias por participar de la entrevista. Listo, gracias.